queridos hermanos y hermanas. En estos días en que nos vemos también forzados a no participar en la Eucaristía, el tema que nos presenta las lecturas es uno que pienso que nos debe ayudar también a vivir en estos momentos. Quizá no hay elemento más necesario e importante como el agua. Nuestro cuerpo, dicen los entendidos, está formado por 70% de agua. El mundo también contiene un 70% de agua. Podemos pasar semanas sin comer, pero no podemos pasar más de una semana sin beber, sin que nuestro organismo peligre. Y precisamente el agua es el elemento simbólico que tenemos en las lecturas del día de hoy y que Dios utiliza para explicarnos de dónde nos viene la verdadera vida. En la primera lectura del libro del Éxodo se nos cuenta el episodio de Masá y Meribá, donde los judíos que habían sido llevados al desierto después de la liberación de Egipto, para prepararlos a la alianza, para que conocieran mejor al Señor y el Señor también viera su respuesta, se encuentran con que no tienen agua. Y ante esta dificultad, ante este momento de peligro para la vida, su confianza en Dios comienza a tambalear y lo ponen a prueba, nos dice el texto. Lo ponen a prueba en el sentido de decirle: ¿estás tú con nosotros o no? Demuestra que estás aquí, en pocas palabras. Dios les hace el milagro de darles al agua de la roca, pero eso va a quedar en la memoria del pueblo, en la memoria de Dios, como un momento de prueba, un momento de falta de confianza. ¿Por qué? Porque es este Señor que los ha librado de Egipto milagrosamente. Ellos lo han visto. Ellos saben que tiene el poder de darles de comer y de beber, incluso en el desierto. En el fondo, su problema es un problema de falta de confianza ante las dificultades. De hecho, en las tentaciones de Jesús, que leímos el primer domingo de Adviento, el demonio, cuando le propone saltar del templo para con eso hacer que Dios demuestre que está con él, Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios, refiriéndose a este pasaje del Antiguo Testamento. No pedirás a Dios que te demuestre que está contigo, porque incluso en los momentos de dificultad, si tú confías en Él, sabes que Él te va a dar lo que necesitas cuando lo necesitas. No es el agua la fuente de la vida, es Dios la fuente de la vida, y Él te puede dar el agua en el momento en el que Él quiera. Por eso, cuando llegamos al Evangelio y encontramos que Jesús llega a Samaria y se sienta en el brocal del pozo, un pozo que Jacob dio a sus descendientes y que representa la ley, la Torá, nos damos cuenta de que el centro de todo el diálogo es el agua, y Jesús parte del agua material con esta mujer que se encuentra para poco a poco hacerle que ella se dé cuenta que en realidad esta agua material es solo un símbolo. Él le pide: dame de beber. Ella se maravilla de que Jesús le pida de beber porque no hay relaciones entre los judíos y los samaritanos. Están peleados por su manera de entender el judaísmo cada uno. Y entonces Jesús, a través de este diálogo, la va llevando poco a poco a darse cuenta de que en realidad, aunque es Él el que le está pidiendo de beber ahora agua de ese pozo, es Jesús mismo el que en realidad le puede dar un agua mucho más importante, grande y saciadora que la que ella le puede dar a él. Entonces ella se interesa, le dice: a ver, dame de esta agua para no volver a este pozo. Jesús le dice entonces: ve y tráeme a tu marido. Parece que hay un cambio de tema y que no tiene nada que ver, pero eso hace que la mujer diga: no tenga marido. Y Jesús le responde: claro que no, has tenido 5
y este no es el tuyo. Una manera muy sutil de decirle a Jesús: tú has estado buscando la vida, el sentido de la vida, el amor, por todos lados. No lo has encontrado. Démonos cuenta que hasta aquí está hablando de 6 maridos, 5 que ha tenido y el sexto, ¿no? El número 6 tiene un valor simbólico de falta de plenitud. Tú has estado buscando por todos lados esa agua, esa vida, y nadie te la ha podido dar. Por eso es por lo que Jesús le pregunta a propósito del marido. Ella también esta vez parece cambiar de tema y le dice: veo que eres un profeta. Y le pregunta a propósito de dónde se debe dar culto a Dios. Pero también esto está conectado. Realmente, ¿quién es el que nos da la verdadera vida? ¿Es el Dios que nos imaginamos nosotros aquí en Garizim o es el Dios que ustedes adoran en Jerusalén? Y Jesús les dice: es cierto que la salvación va a llegar a través de los judíos, pero va a llegar un momento en el que a Dios se le rinda culto en espíritu y en verdad. Vemos cómo esta mujer poco a poco se va dando cuenta de que en realidad este hombre, Jesús, es aquel que le dio al pueblo agua en el desierto, aquel que le puede dar lo que ella está ansiando y deseando toda la vida. Tan es así que se va corriendo a llamar a sus conciudadanos y les habla de su experiencia y vienen todos. Jesús le había prometido: al que yo le diera de esta agua, una fuente saldrá de sus entrañas, ¿no? Vemos cómo esta mujer, una vez que ha encontrado a Jesús, también comienza a, de alguna manera, distribuirlo a los demás. Estas lecturas son muy ricas, muy hermosas, y no podemos agotarlas, ni tampoco nos interesa. Tenemos que estarle sacando siempre el alimento para nosotros. Pero creo que nos invitan sobre todo a darnos cuenta precisamente de eso. Y una experiencia como la de estos días aquí en Dallas, en que no podemos participar directamente de la misa, creo que nos debe ayudar a entenderlo. Es el Señor mismo el que nos da el agua y la vida. Nosotros muchas veces nos ponemos a buscarlo en otros lados, en otros intereses, en otras pasiones, en otros amores. Pero nos encontramos como esta mujer insatisfechos. Si solo nos detuviéramos un momento y nos diéramos cuenta de que es el Señor Jesús el que nos da todo y que cuando estamos con Él nada nos puede faltar, entonces también nos vendría esa serenidad y esa paz que necesitamos incluso en estos momentos. La carta de San Pablo a los Romanos nos lo recuerda: la esperanza no defrauda. La esperanza, que es esa certidumbre, certeza en que Dios no nos abandona, de que Dios siempre nos acompaña. Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Que esta Eucaristía nos haga experimentar precisamente esa agua viva que es el Señor mismo, que nos dé la fuerza, que nos dé la energía para seguir caminando en este desierto de nuestra vida, sabiendo que si el Señor está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros.